tema de su comunicación es Orígenes de las cofradías en Chiclana de la Frontera. Y él es empresario chiclonero, vicepresidente de la Asociación de Empresarios de Chiclana, es un reputado cofrade de la localidad vecina, fue incluso presidente del consejo, es un investigador y verdadero conocedor de los archivos de la Iglesia Mayor de San Juan Bautista y, como no era por ello, pues fue nombrado comisario en el bicentenario de la apertura al culto de la Iglesia Mayor de San Juan Bautista en el año 2014, creo recordar. Ha hecho algunas publicaciones, entre ellas el libro del Cerro de Santa Ana, Chiclana, Historia y Culto. Y en esta conferencia sobre los orígenes de las cofradías en Chiclana va a tratar, a partir de los datos existentes en los archivos, pues el conocimiento de algunas hermandades que ya están extinguidas, que florecen, y otras que, bueno, que han empezado a desarrollarse y que actualmente pues están todavía ejerciendo su culto, y que florecieron en época moderna en la villa de Chiclana de la Frontera, como pueden ser pues el caso de San Martín, las del Rosario o algunas de las que están actualmente todavía. Y nada, sin más, pues damos paso. Muchas gracias, buenos días. En primer lugar, para hablar de los orígenes de las cofradías chiclanas, vamos a hablar de los orígenes del propio pueblo, de los orígenes de Chiclana. En el año de 1303, el rey de Castilla le concede a Alonso Pérez de Guzmán el Bueno el sitio, los lugares que pertenecían a lo que es hoy Chiclana. Por lo tanto, Chiclana, a partir de ese momento, cuando ya se crea el ducado de Medina Sidonia, va a pertenecer al señorío del ducado de Medina Sidonia. A partir de ahí, cualquier fundación, cualquier cosa que tenga que ver con hermandades, con cualquier acto que se haga, siempre tendrá que tener el visto bueno de los duques de Medina Sidonia, que son los señores del lugar, hasta que en el siglo XIX desaparece dicho ducado. Bueno, dicho ducado, el poder de dicho ducado, cuando cambian las normas políticas. Bien, el detalle que estáis viendo ahora en la pantalla es de un cuadro del siglo XIX del pintor alemán que se llama Rittmayer, que se lo hizo para el conde Maule, y en él detallo una torre, que es la torre del castillo de Lirio de Chiclana, desaparecida, desgraciadamente, en el año de 1813. En ese lugar, junto a esa torre, se construye la primera iglesia de Chiclana, de las que tenemos datos, que es sobre el finales del siglo XIV, principios del siglo XV, con el nombre de Iglesia de San Martín. A la vez, ahí mismo, en esa iglesia, se constituye la primera hermandad medieval de Chiclana de la Frontera, con el nombre de San Martín y de Nuestra Señora de los Remedios, como vamos a ver más adelante. Seguidamente, en ese mismo lugar, vamos a tener la construcción del primer convento de Agustino y el primer convento que se hace en Chiclana. Y recientemente, hace unos años, es donde han aparecido los restos fenicios de la antigua Chiclana. Bueno, entonces se llamaría en aquella época Chiclana. Bien. ¿De dónde se han extraído todos los documentos y todos los datos para poder llegar a lo que vamos ahora a explicar? Principalmente del archivo histórico que se conserva en la Iglesia Mayor de Chiclana, donde se conservan libros donde tienen la historia total de la ciudad desde el siglo XVI, XVII y XVIII, contada por varios sacerdotes que utilizaron todos los protocolos notariales desde 1530 más o menos hasta principios del siglo XVIII, donde ya deja de escribirse esta historia. También se conservan los documentos de algunas hermandades, concretamente de la hermandad de San Pedro, que era de venerables sacerdotes, se conserva toda la documentación. Esto que estáis viendo en pantalla forma parte del libro de tributo de la desaparecida hermandad de San Pedro. Esa es la página primera, la portada, digamos, del libro. El libro se conserva en muy mal estado, necesita una restauración urgente, pero no obstante lo traigo para que veáis la belleza y el primor con que el mayordomo de la cofradía hizo este libro de tributo. Aquí tenéis una de las páginas centrales de ese libro, donde no solamente habla de los tributos de la hermandad de San Pedro, sino que también habla de otras hermandades, de la constitución de otras hermandades, de hechos notables acaecidos en Chiclana, e incluso de la
realización de alguna imagen popular de Chiclana de la Frontera. También, como he dicho, es en este libro donde el mayordomo, que tiene en su poder los documentos de la primitiva hermandad de San Martín y Nuestra Señora de los Remedios, desarrolla y escribe la historia de la primitiva hermandad de San Martín y Nuestra Señora de los Remedios. Ahí tenéis la primera página que se refiere al Hospital del Niño Jesús y de San Martín. Bien. Ahora voy a leer porque es que son muchos datos y como no veas, en vez de 15 minutos puede ser 2 horas. Antes que nada, hemos de señalar que en sus comienzos la cofradía en Chiclana se desarrolla siguiendo la lógica general de estas fundaciones en otras grandes y célebres ciudades de nuestro entorno. En plena Edad Media, los territorios reconquistados requerían de la necesaria humanitaria atención a la salud. Tal es el origen de nuestras cofradías asistenciales y hospitalarias. La primera que se crea en nuestra localidad, siendo aún aldea, es la primitiva cofradía de San Martín y Nuestra Señora de los Remedios, fundada con toda probabilidad durante el último tercio del siglo XIV o todo lo más a principios del XV. Los archivos catedralicios de Cádiz nos informan de la existencia de la iglesia de San Martín y de su cofradía, ya en el siglo XV, en el año 1430. Incluso Fray Jerónimo de la Concesión, en el libro de Emporio del Orbe, también lo menciona. La cofradía de San Martín se erige con el apoyo del duque de Medina Sidonia, el cual llegó a ser y a ostentar el título de hermano mayor de la cofradía. El libro de notario, uno de los 4 magníficos libros de notarios que se conservan en la iglesia mayor, donde está la historia de la población, nos lo refiere, que el duque de Medina Sidonia es a la vez también hermano y hermano mayor de la cofradía. Por lo tanto, entendemos que posiblemente la imagen de nuestra patrona, la Virgen de los Remedios, quizás fuera una donación de los duques de Medina Sidonia de aquella época. A comienzos del siglo XV aparecerán en España otras cofradías denominadas de Santa María, cuya misión principal era dar entierro digno a los muertos. Así, en Chiclana, junto a la cofradía de San Martín y Nuestra Señora de los Remedios, se fundará la hermandad de Santa María de los Hermanos y Santa María de las Hermanas. Más adelante, en la primera mitad del siglo XVI, se unificaron las 3 cofradías, resultando una 4ª hermandad titulada Cofradía del Santo Rosario. Tras la llegada a Chiclana de los frailes agustinos de la Orden de la Observancia, la hermandad de San Martín será trasladada de su primitivo sitio, como hemos visto antes, a la actual calle Corredera, al mesón del duque, que se denominaba Mesón de Pedro Ramírez. Allí se traslada la cofradía porque también había una pequeña ermita dedicada al dulce nombre de Jesús. Mientras la Hermandad del Rosario se instala en la iglesia mayor, en la antigua iglesia mayor, no la que tenemos ahora. Casi al mismo tiempo se fundará la Hermandad del Rosario de Nuestra Señora de Guía, cuyo fin principal era la promoción del culto a Santo Rosario. Los documentos consultados nos señalan que en el año de 1556 una imagen similar a esta era venerada en la antigua ermita de la Señora Santa Ana, que se había construido en 1551 por orden de la duquesa de Medina Sidonia, doña Ana de Aragón y Gurrea. También se construye ese mismo año en la otra banda del río la ermita de San Sebastián, y posiblemente también en esos años se construye la ermita de San Pedro González Telmo junto al río. Además, a lo largo del mismo siglo XVI, en Chiclana se fundarán la Hermandad del Santísimo Sacramento, la de Ánimas, la de Nuestra Señora del Buen Suceso y del Niño Jesús, la de San Pedro González Telmo, la del Señor San Sebastián, la de Santa Ana en 1580 y la de Santa Lucía, que llegó a tener salinas con el nombre de Salinas de Santa Lucía. Durante el siglo XVII, además de las hermandades de penitencia que a continuación señalaremos, se fundan
la Hermandad de San Pedro en 1692, la Venerable Orden Tercera de San Francisco en 1654 y casi a los comienzos del siglo XVIII, finales del XVII, la Hermandad Gremial de Carpinteros de Ribera del Señor San José, que se ubica en la iglesia de Jesús Nazareno. En el periodo ya del barroco se crea la Cofradía de Jesús Nazareno de las Cinco Llagas. Entre 1640 y 1650, todavía no hemos podido localizar el año de su fundación. Se crea también la Hermandad de Humildad y Paciencia y Nuestra Señora de la Angustia, que es parte de la Hermandad de San Pedro González Telmo. Y también en esta época se funda en nuestra villa, bien, previamente en 1556 tenemos los primeros datos de la Cofradía de Veracruz en Chiclana. 1556 los primeros datos. El Santo Cristo de la Veracruz que procesiona en Chiclana es un Cristo indiano, un Cristo traído de México, de los llamados de caña o de pasta, realizado por los indígenas de allí, que primero hacían sus dioses y que luego ya cuando se cristianizan, pues hacen imágenes sagradas de la Virgen, del Nazareno, del Santo Cristo y demás. Actualmente sigue procesionando esta imagen que fue hasta mediados del siglo XX la imagen más popular de Chiclana. Quizá no la más hermosa, pero sí la más popular con diferencia, hasta mediados del siglo XX, donde aparece la imagen de Medina Celi. También en esta época se funda en nuestra villa la extinta cofradía del Santo Entierro de nuestro Señor Jesucristo y su Santísima Madre en su soledad, que tenía su sede en el viejo convento de los agustinos, en la antigua iglesia de San Martín. Entre sus principales ritos debió de estar el descendimiento de Cristo, puesto que el Cristo es un Cristo yacente, pero es articulado. Esta cofradía desaparece a finales del siglo XVIII y aunque después de la Guerra de la Independencia hay un intento de revitalizarla, pero fracasa y se queda extinta. Además, que en los últimos años de ese siglo se establecerá la cofradía del Rosario de Nuestra Señora de la Angustia, con su Montepío, es decir, la cofradía de Humildad y Paciencia y de San Pedro González Telmo. Además, porque estaban en auge los Montepíos, crea también dentro de su imagen cotitular la Hermandad del Rosario y Montepío de Nuestra Señora de la Angustia en San Telmo. Llegada la Ilustración, en la segunda mitad del siglo XVIII se funda y se levanta en la ermita de la Veracruz, concretamente en el año de 1759, la Esclavitud y Venerable Orden Tercera de Servitas, que tendrá por titular a la Santísima Virgen de los Dolores. Casi 100 años después, esta orden se traslada a la nueva Iglesia Mayor y actualmente es la Virgen de los Dolores la cotitular de la Hermandad de Jesús de Medina Celi. Debió ser durante el siglo XVIII, finales del XVIII, cuando los devotos de la Virgen de la Soledad, cuya ermita se hallaba a las afueras de la población, deciden procesionar a la venerada imagen, ejerciendo probablemente una asociación de rosario. Aclaramos que esta imagen nunca perteneció a la extinta cofradía del convento de San Agustín, porque hay mucha gente que quiere relacionar los documentos que van apareciendo de esta primitiva cofradía del Santo Entierro y María Santísima en su soledad con la Virgen de la Soledad, que actualmente sí forma una cofradía que procesiona por las calles de Chiclana con un Cristo yacente, que es obra del isleño Bey. En esta centuria también se organiza la Hermandad del Rosario de Nuestra Señora del Carmen, ubicada también con su Montepío, y la más poderosa en esta época del siglo XVIII, en Chiclana, la Hermandad y Montepío que más fuerte es la de Nuestra Señora del Carmen, que está en la parroquia de San Sebastián, en la otra banda del río. La pérdida de documentación sobre la iglesia de San Telmo nos impide saber sobre el Nazareno de Jesús del Refugio y Nuestra Señora de los Afligidos.
origen de la actual Hermandad de Afligidos. Es decir, que debía de haberse llamado Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Jesús del Refugio y Nuestra Señora de los Afligidos, no como se llama ahora. Por el contrario, la documentación reciente aparecida en el Archivo Histórico Diocesano sobre don Nicolás de la Cruz Bahamonde, conde Maule, pone en evidencia la gran devoción que éste tuvo por Nuestra Señora de la Soledad, hasta el punto de reconstruir totalmente su arruinada ermita en el año de 1805, a su costo. El proyecto fue diseñado por el presidente de la Real Academia de Bellas Artes de Cádiz, don Cosme Velázquez. Con la llegada del siglo XIX y sus convulsiones, nuestras hermandades sufrieron la pérdida de enseres, de libros, propiedades, desapareciendo algunas de ellas. Afectaron también los desastres de la Guerra de la Independencia y, como no, la desamortización de 1835 y otras, que confiscaron los bienes de muchas de estas hermandades. Hará falta llegar hasta la segunda mitad del XIX para que se funde una hermandad del Rosario con el título de Nuestra Señora del Sagrado Corazón, con sede y altar en la Iglesia Mayor y hermanada en la del Sagrado Corazón de París. A pesar de la rica historia que ha tenido Chiclana en cofradía durante el siglo XVI, XVII y XVIII, a principios del siglo XX, solamente procesionaban por las calles de Chiclana la Hermandad de Jesús Nazareno y la Hermandad del Santo Cristo de la Veracruz. Imaginaros lo que supone que solamente quedaran, de todo lo que os he dicho, solamente quedaran dos. Es a partir de los años 40 del siglo XX cuando se empiezan a reorganizar cofradías, y actualmente entre hermandades de gloria y hermandades de penitencia tenemos 14 con muchísimas dificultades, porque aunque sí tenemos mucha historia, actualmente en Chiclana, a pesar de que haya 14 cofradías, tienen muchas dificultades. No sé, ese es un problema sociológico el que habría que estudiar, pero una población con 81.000 habitantes debía de tener, las que tiene, mejor, y algunas más, es mi opinión. Y ya finalmente, como este año se está celebrando los 50 años de la coronación de la Virgen del Rosario, os pongo esta fotografía de nuestra patrona, de la Virgen de los Remedios, cuando fue trasladada a Cádiz para aquel evento. En aquella ocasión, por lo que cuentan los que lo vivieron, la Virgen destacó con diferencia sobre otras, no por nada, sino simplemente por lo peculiar del paso que llevaba, con columnas, con palomas alrededor de la Virgen, y que fueron realizados por el famoso y artesano chiclanero Pepe Marín, el autor de esas muñecas que hemos tenido todos en los salones o en lo alto del televisor y que ahora son objeto de búsqueda para los coleccionistas. En 15 minutos he hablado de muchas cofradías y muchas cosas. Os digo que hablo de 5 rosarios importantes que se crean con motivo de los Montepíos para poder ser enterrada la gente, sobre todo en el siglo XVIII, que es cuando cogen más auge. Rosario de la Iglesia Mayor, Rosario de la Virgen de Guía, Rosario de Nuestra Señora del Buen Suceso, que hoy en día no existe, la imagen está totalmente desaparecida, no sabemos nada. Sí se conserva el Niño Jesús, como habéis visto, pero de la Virgen de Nuestra Señora del Buen Suceso se ha perdido por completo. Rosario de la Virgen de la Angustia, de la Cofradía de Humildad y Paciencia, que yo no puedo decir que sea la actual Virgen de las Lágrimas y Esperanza, que tiene la Cofradía de Humildad y Paciencia. Y la última, la de la Virgen del Carmen de la Banda, que llegó a tener gran riqueza. Tanto la Virgen del Rosario de la Iglesia Mayor como la Virgen del Carmen de la Banda fueron dos imágenes que tuvieron muchos ajuares, muchas plata, oro, y concretamente la de la Iglesia Mayor conserva aún un rico patrimonio de rosarios, de joyas en plata y en oro, y vestidos
maravillosos, trae con telas de holán, con telas muy antiguas. Nada más. Muchas gracias.